Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gozo estar nuevamente reunidos un miércoles más para alabar, exaltar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, ese Dios que se merece toda la honra, la gloria y el honor. Que nos contentamos muchos y le damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de hoy miércoles. Gracias por estar siempre al pendiente de podernos reunir y conectarse a través de esta plataforma. Damos gracias a nuestro Dios por proveernos de esta tecnología para que podamos estar reunidos como iglesia, que nos da mucho gozo esta noche una vez más. Queremos dar la bienvenida a todos hermanos los que se conectan de nuestra iglesia bíblica El Molino, hermanos de otras iglesias. Gracias, hermanos, por compartir estos tiempos lindos, maravillosos de la palabra, escuchar la palabra de nuestro Dios. Queremos también decirles a todos que si a usted le llega el enlace, ese link, puede compartirlo con los amigos, con sus familias, con compañeros de trabajo, para que también puedan escuchar de la palabra, porque ya estamos por cumplir ya casi 3 meses y hemos podido ver que la palabra del Señor, no, la predicación del Evangelio no se detiene a través de este medio, y así que podemos difundirlo y podemos compartirlo con familiares, amigos que estén dispuestos también para conectarse solo con la observación, mis hermanos, que ellos se identifiquen por temas de control, de seguridad en la plataforma, que solo se identifiquen y para que también puedan gozarse con nosotros, escuchando la palabra del Señor. Y esta es la forma que actualmente tenemos. Si no nos reunimos en nuestras instalaciones físicas, pero sí a través de este tiempo que también hemos tenido lindos tiempos de aprendizaje de la palabra de Dios, de ir aprendiendo a través de todos estos estudios, lo cual fortalece nuestras vidas espirituales, nos hace crecer espiritualmente también. Quiero que esta noche vayamos al Nuevo Testamento, tome su Biblia, vemos nuestras Biblias y vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, hay esta porción de 6 versículos, vamos a leerlos y aquí hay un lindo mensaje que el Señor Jesús tiene para sus discípulos y para nosotros hoy en día. Leo Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, podemos ver en esta porción bíblica un tiempo de tempestad, un tiempo de angustia. Me imagino a los discípulos bastante preocupados al ver esta tempestad tan fuerte, porque dice el 37, y se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, es
este tiempo difícil que los discípulos estaban en la barca con el Señor Jesús, nunca se dieron cuenta que el Maestro estaba con ellos. Y esto hoy en día, hermanos, podemos verlo igual. El mundo está pasando por momentos de ansiedad, tenemos angustia, incertidumbre, motivados. En este momento lo estamos viendo a través de esta pandemia que estamos viviendo, pero no ha sido esto. Por la historia hemos tenido dificultades y nuestro país no hemos sido excluidos, sino que también nos ha alcanzado. Pero sepa, querido hermano, que este momento el Señor Jesús está con usted. Debemos tener claro que si ya le aceptamos como nuestro Salvador, Él no solo está con usted, sino que está en nosotros también. Y el Señor quiere que enfrentemos y nos dará paz, tranquilidad a lo que está pasando. Mire el versículo 38. Dice, la angustia de los discípulos despertaron a Jesús y a la vez le preguntaron, ¿no tienes cuidado que perecemos o que perezcamos? Óigame, le está diciendo la palabra ahí, cuidado, dice, preocupación. ¿No tienes preocupación? ¿No estás preocupado? Lo despertaron, pero para que vieran la situación, no confiando de que Él era Dios, que Él es el Jesús, que Él era el Rey que tenían ahí. Y me encanta el 39, porque ahí hay dos enseñanzas grandes. Una enseñanza que podemos ver, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla. Vemos que con qué autoridad el Señor Jesús manda a calmar la tempestad. Y aquí, mis hermanos, se revela ante los discípulos y hoy en día nos está diciendo a nosotros también que Él es el Señor de la creación. No vemos como los profetas en su tiempo, cuando Moisés necesitaba algo, iba y le consultaba a Dios. O Dios le decía, di esto al pueblo, levanta tu mano, haz esto. Y el Señor Jesús, totalmente diferente, se levanta y dice, calma, calla al viento. Y era un viento, ya me imagino de las proporciones que se estaba viviendo en ese tiempo de esa tempestad. Por eso los discípulos estaban muy angustiados. Pero el Señor con toda autoridad dice, porque Él es Dios, Él es el creador, Él te ha creado, Él nos ha creado, somos su creación. Y como pueblo de Dios tenemos que tener esa confianza depositada. El versículo 40 dice, aquí, ¿cómo no tenéis fe? Una pregunta que podríamos decir en la llaga. ¿Cómo no tenéis fe? A veces probablemente el peligro que miraban los discípulos no era la tempestad, no era el viento, no eran aquellas olas. Probablemente es su incredulidad. Y en un discípulo de Dios no debe de existir incredulidad. No debe, es pecado. Nosotros, tú y yo, que hemos creído en ese Señor Jesucristo que murió en la cruz, debemos tener nuestra certeza y esa seguridad y no debe de haber incredulidad. Probablemente hoy en día las situaciones sean complejas, difíciles. No sabemos cuál es la tempestad que estemos viviendo. Probablemente tu trabajo, probablemente tu negocio, tu empresa, en qué situación está, pero no seamos como el momento que estaban los discípulos, que no miraban. El Señor estaba ahí con ellos, pero su fe no estaba en ellos. Si el Señor que hemos creído, nosotros debemos entender que Él es nuestro gran Dios poderoso y que Él está con nosotros. Y cada día, nuestro hermano, nuestra fe tiene que fortalecerse, que no mengue, que nuestra fe debe de crecer cada momento, confiando que Él es ese Dios, el que va delante de nosotros y que tiene el control.
Si Él hizo la creación, Él es el creador de todo. Entonces, ¿cómo no va a controlar estas cosas? Así que bendiciones, mis hermanos, ánimo. Estamos contentos y bienvenidos a los que vienen ingresando a este momento a la plataforma. Siempre es un gozo como iglesia el poder tenerles con nosotros y nos contenta mucho que tengamos este tiempo vamos a tener tiempo de oración, tiempo de alabanza y del estudio de la palabra de Dios a través de nuestro siervo que hoy se ha listado para preparar y hablarnos de la palabra de Dios. Así de que vamos a tener el tiempo de oración y le vamos a pedir a nuestra hermana Evelyn Borjas y después al hermano José Manuel Amador, quien nos van a dirigir con un tiempo de oración. Bendiciones, mi hermano, que Dios les bendiga y estamos contentos de tenerlos como iglesia. Buenas noches, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias Padre por este tiempo que nos permite, Señor, entrar a tu presencia. Gracias Padre amado por tu santa voluntad, Señor, y nos has permitido, Señor, estar congregándonos, Señor, por medio de esta plataforma, Señor. Gracias Padre porque eres bueno, Señor, y provees, Señor, para que podamos, Señor, estar juntos en armonía, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, y teniendo comunión unos con otros, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, por el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, has provisto lo que necesitamos, Señor, y has tenido cuidado de cada una de nuestras familias, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, por la oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, de comunicarnos unos con otros por medio de esta plataforma, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea usada para bien, Señor, en cada momento, Señor, y que podamos honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por las autoridades de nuestro país, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú los ilumines, Señor, que pongas, Señor, en ellos ese deseo, Señor, de querer reconocerte, Señor, y poder poner cada decisión ante ti, Señor, y que puedan hacer lo mejor para nuestro país, Señor. Te pido, Padre Santo, que tengas cuidado también de los médicos, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú tengas un cuidado especial en su organismo, Señor, y en cada actividad que ellos hacen, Señor. Igual que cuides de su familia, Padre Santo. Te pido, Señor, que proveas para cada cosa que necesitan, Señor. Igual te damos las gracias, Padre, por nuestra congregación bíblica El Molino, Señor. Te damos las gracias por cada familia que nos congregamos ahí, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú puedas ser el centro de nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, honrarte, Padre. Y te pido también, Señor, que tú puedas sostener a cada familia, Señor, puedas proveer lo necesario, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que igual nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para ese deseo de poder crecer espiritualmente, Señor. Igual te damos las gracias, Padre, por cada cumpleañero, Señor. En especial te damos las gracias por Adita, Señor, que está de cumpleaños, Señor. Te agradecemos, Señor, porque le has permitido un año más de vida, Señor, y te pedimos, Señor, en especial que tú tengas cuidado de su salud, Señor, y que la sigas manteniendo con ese entusiasmo y ese ánimo que ella tiene, Señor. Te damos las gracias por su esposo y por su hijita, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas un cuidado especial en esa familia que queremos tanto, Señor. Ahora, Señor, ponemos en tus manos nuestras peticiones, Padre Santo, y queremos pedirte, Señor, por estas familias que han tenido pérdidas, Padre, en especial. Queremos ponerte a la familia Rosado, Señor, a doña Belinda, Señor, que perdió a su hermano, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nada, escuchar, por favor, no, y hablando, en ellos, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú puedas darles fortaleza, Señor, que tú puedas confortar esos corazones, Señor, y que puedas iluminarlos, Padre, en todo lo que... Gracias, Padre amado, porque los has cuidado, Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas consolar a toda esa familia, Señor. Igual ponemos en tus manos la familia Paguada, Padre Santo,
Tú sabes la pérdida que han tenido también, Señor, y te pedimos en especial por cada una de mis hermanas, Señor, por mi querida hermana Mirna, Señor, por Elia, por Maritza, Padre, te pido que tengas un cuidado especial en ella, Señor, y que tú puedas consolar también su corazón, Señor, y sobre todo, Padre, que las llenes de paz, Padre. Gracias, bendito Dios, porque las has cuidado. Gracias, Señor, por ese amor que les has dado también para que ellos puedan compartir, Señor, tu hermoso mensaje, Dios. Y te pido, Padre Santo, que en este tiempo difícil, Señor, tú puedas poner ese consuelo divino, Señor, en toda la familia Pahuada. Sabemos que es un tiempo difícil, Señor, que han pasado, las circunstancias no se dieron para poder estar juntos en familia, Señor, despidiendo a su hermano, Señor, pero te pedimos, Padre, que todo eso tú vayas sanando, Señor, confortando, Padre, y dando paz en toda la familia, Señor. Gracias, Padre, por esa familia, Señor, que la amamos también con todo nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tengas un cuidado especial en ellas. Y así también por cada familia, Señor, que está pasando dificultad, te pedimos que tú tengas cuidado, Señor, que proveas lo necesario, Señor. Y también te pedimos, Padre, que pongas, Señor, en cada uno de ellos, Señor, ese deseo de querer conocerte, Padre, y de honrarte en todo lo que sea, Padre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Igual ponemos en tus manos, Señor, el tiempo del mensaje, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y para la necesaria edificación. Gracias, Padre. Oramos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha? Sí, amén, hermano. Ok, amén. Buenas noches, hermanos. Padre, seguimos en tu presencia, Señor. Y Padre, te pedimos por que cada día, Señor, nos sigas fortaleciendo, nos sigas cuidando, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y te pedimos por los pastores, Señor, que tú los cuides, que los protejas y que siempre estén dispuestos, Señor, a darnos de tu palabra, Señor, que tú los uses como siervos tuyos que son, Señor. Especialmente el pastor Manuel, Señor, pastor Raulito, pastor Wilmer, Señor, que ellos siempre están a la disposición para con nosotros, Señor. Y Padre, también te pedimos por la iglesia, Señor. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema, Señor, en cuanto a la pandemia, Señor, pero te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, y también que cuides y proteges a los médicos, Señor, y enfermeras, policías y todo el personal, Señor, que está al frente de esta pandemia, Padre. Y también te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de poder compartir como hermanos y a través de estos sistemas, Señor, y esperamos que también bendigas al hermano Paulita, Señor, también al hermano Zelaya, Señor, que son los técnicos en estos sistemas y tú nos has bendecido con ellos al estar dando estas experiencias, Señor. Y también te pedimos porque cada día nos bendiga, Señor, para beneficio de cada uno de nosotros y para la iglesia, Señor, también, Padre. Y las decisiones que tomemos, Señor, en estos tiempos, Señor, de pandemia, sea que tú nos des esa sabiduría, Señor, y ese entendimiento para que podamos salir adelante, Señor, que nos des esa protección y sabiduría, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder alabarle un día más. Quiero, antes de iniciar este tiempo de alabanza, que busquen ahí en sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 33. Vamos a leer un par de versículos antes de iniciar este tiempo de alabanza y de oración al Rey de Reyes. Dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo.
porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a entonar un par de cantos al Rey de Reyes que nos recuerda esa fidelidad y esa hermosura que solamente en Él podemos encontrar. Y como hijos suyos debemos alegrarnos en todo momento. Iniciemos este tiempo de alabanza y de oración cantándole al Rey. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Una vez más, alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios de mi salvación, es el Señor de toda la creación. Es grande en justicia y eterna es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Su redención me trajo libertad, en su perdón encuentro sanidad. Es digno de alabanza, le daré mi adoración, me alegraré en su salvación. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Señor, te adoramos, te alabamos, oh Rey. Te damos gracias, Dios. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a repetir una vez más, amados hermanos. Diga conmigo. Dígalo. Alegre. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor.
Buenas noches, mis queridos hermanos. Muchas gracias, Diosabel, por esos cantos y especialmente este último canto, que sea una verdadera oración, una oración en la cual podamos rendirle todo lo que somos al Señor, que nosotros podamos darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Qué bueno estar juntos en esta noche, mis hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta reunión. Nos gozamos que usted participe con nosotros. Nuestro mayor deseo es adorar, alabar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a orar. No se olviden, por favor, hermanos, su Biblia en la mano, por favor. Ahí donde usted está en casita, con su esposa, con sus hijos. Le voy a invitar para que tome la palabra de Dios y para que usted pueda conmigo estudiar la Sagrada Escritura. Este es el libro de Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Quiere oír la voz de Dios? Pues vengamos a este libro maravilloso. Así, con la palabra de Dios en nuestra mano, adoremos al Rey de Reyes y pidamos al Señor toda su bendición. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta noche maravillosa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres el Señor de nuestra vida. Y te clamo, Padre, para que tú tomes nuestra vida, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo y nos des el poder para obtener la victoria. La victoria, Señor, en contra del pecado, de esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Padre, te estoy pidiendo en el nombre de Jesús, Señor, danos el poder para vencer todas las tentaciones y para permanecer en una vida que realmente te agrade a ti. También te suplico, Padre, en este momento, para que tú, mi Dios, mi Señor, nos dé fortaleza para vencer las adversidades, Señor. Hay muchos adversidades en este camino. Te pedimos que por favor nos dé fortaleza para soportar las pruebas, las luchas, y te pido, Padre, que tu gloria pueda resplandecer en nuestra vida. Padre, gracias por este momento. Quiero clamar en esta hora por Danilo, por su familia, Señor, por Karen, por Cristian, por todos sus hijos, Señor, para que tú le fortalezcas ahí en casa. Padre, te pido de que esa paz de Cristo llene sus corazones y que tú le levantes con poder. Clamo, Padre, por Mirna, pido por Marixa, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por toda su familia. Padre, ellos están pasando por esta prueba difícil, te pido que tú les consueles con esa paz que solo tú puedes dar. También te clamo, Padre, en esta hora que tú bendigas a la hermana Belinda, a su madre, a toda su familia, para que ellos tengan el consuelo que solo viene de Cristo Jesús. Por todos los demás hermanos y hermanas que están pasando pruebas, algunos temerosos en cuanto a sus trabajos, sus empresas, sus negocios, su familia. Padre, te pido que tú nos des fortaleza para confiar en ti, para entender de que tú eres nuestro ayudador, que tú eres la fuente de nuestra provisión. Y Padre, que nosotros podamos levantar la mirada al cielo y levantar nuestras oraciones a ti y clamar día y noche, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Señor, la Biblia dice que tú provees para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y que tú vas a estar con nosotros y nunca nos vas a abandonar ni nos vas a dejar. Confiando en esas promesas maravillosas, Señor, ahora te pido que hables a nuestro corazón. Te clamo, Padre, para que tú nos des la luz de tu Espíritu Santo y que podamos entender tu santa palabra. Gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de la iglesia y hemos tomado la decisión de hablar de la iglesia porque hay mucha inquietud en cuanto al retorno a nuestras reuniones, porque muchas personas entienden que la iglesia es aquel edificio que tenemos allá. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa totalmente diferente. Vimos en el primer estudio que el Señor prometió en el libro de Mateo capítulo 16, y Él
por primera vez mencionó la iglesia ahí en ese capítulo, Mateo capítulo 16. Y él dijo ahí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo ahí puso la base, el fundamento para lo que sería la construcción de este pueblo nuevo. Se llama la iglesia del Señor. Vimos entonces, hermanos, que nosotros ahora somos el templo donde Dios vive. En el Antiguo Testamento Dios vivía allá en el templo que construyó Salomón, primero en el tabernáculo que hizo Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 40 dice que la gloria de Dios bajó. Esa es la Shekinah, la nube de la gloria de Dios que establecía la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso al tabernáculo se le llamó el tabernáculo de reunión, porque ahí se reunía Dios con su pueblo. Ahí se reunía Dios con la nación de Israel. Y todo lo que los hebreos querían traer a Dios, tenían que traerlo al tabernáculo. Y posteriormente, Salomón construyó el templo. Dice la palabra de Dios que la gloria de Dios bajó al templo y que ya los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria de Dios llenó el templo. La presencia de Dios llenó el templo. ¿Cuál fue el problema, mis hermanos? El problema es que los hebreos creyeron que porque tenían ese edificio eran intocables y que aún moralmente ellos podían hacer lo que quisieran. ¿Qué estamos diciendo? Que ellos podían cometer todo tipo de pecados y que Dios nunca los iba a tocar a ellos. Por eso Jeremías se pone en la puerta del templo por mandato de Dios y les dice, no confíen en palabras de mentiras, en esos falsos profetas que les dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué pasó? Hermanos, como la nación de Israel se corrompió tanto, Dios se fue del templo. Y eso usted lo puede leer en el libro de Ezequiel, capítulo 10 y capítulo 11. Es interesante que Ezequiel dice que la nube salió del lugar santo o del lugar santísimo, del templo al atrio, al patio. Del patio, del atrio, dice, se fue al monte de los olivos y del monte de los olivos se fue al cielo. Ahora, fíjense que es interesante, hermano, que cuando Jesucristo regrese a la tierra, va a venir al monte de los olivos, según la profecía de la palabra de Dios. El libro de Zacarías dice que cuando Jesús ponga su pie en el monte, en su segunda venida, el monte se va a partir y va a haber una calle en medio del monte de los olivos. Y del monte de los olivos va a ir al atrio y del atrio va a ir al lugar santísimo donde estará su trono. Eso es en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, el templo quedó desprovisto de la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió entonces, mis hermanos? Bueno, vinieron los babilonios y lo destruyeron. Después lo reconstruyeron otra vez y después vino un problema serio con los judíos de nuevo, creyendo que porque tenían el templo, incluso Jesús lo limpió 2 veces el templo. Eso está ahí en la palabra de Dios, en el libro de Juan 2. Jesús lo limpió porque lo habían contaminado, pero terriblemente, los líderes espirituales de la nación de Israel. Y por eso Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice, y vimos su gloria. La presencia de Dios estaba en la persona del Señor Jesucristo. Él es Dios, Dios hombre. Y la gloria de Dios estaba en él. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Jesús también se fue al cielo. Y en Hechos capítulo 2 se cumplió la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 nace lo que se llama la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermano? Bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir ek, desde, y kaleo, llamar. Literalmente es los que han sido llamados por Dios, desde el pecado, el mundo, el reino de Satanás y el mismo infierno, para venir a formar parte de su pueblo por medio de la fe en Jesucristo, sean judíos o griegos, no importa de dónde sea, comenzando en el día de Pentecostés hasta el día que el Señor nos lleve
para vivir con Él eternamente en la patria celestial. Entonces, hermanos, eso es la iglesia. Son los llamados de Dios desde el pecado, desde el mundo, desde el reino de Satanás, desde el infierno mismo, para venir a formar parte de su pueblo a través de la fe en el Señor Jesucristo como su único Salvador. No importa si son judíos o griegos. Desde que comenzó la iglesia en Hechos 2 en el día de Pentecostés hasta el día del rapto. Toda esta gente forma parte y es la iglesia del Señor. Es el nuevo pueblo del Señor. Y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Podemos disfrutar, mi querido hermano, de ser el templo del Señor. Pero en esta noche yo quiero profundizar un poquito más este tema sobre la iglesia. Yo quiero que ustedes busquen conmigo Efesios capítulo 1. Quiero decirles que la palabra iglesia, hermanos, se usa más o menos unas 144 veces en el Nuevo Testamento. Se menciona la palabra iglesia. Y de esas, por lo menos, 20 están en Primera de Corintios. Otras 20 las vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Aquí en el libro de Efesios se usa 10 veces. Se usa 10 veces. Entonces, hermanos queridos, este libro, el libro de los Efesios, es un libro que habla mucho de la iglesia. Habla mucho de la iglesia. Yo quiero que miremos esta noche algunos puntos que son relevantes e importantes que los tomemos en cuenta en este estudio, para que entendamos claramente qué es la iglesia y que usted, ahí en su casa, donde usted está, o en su trabajo, o en su carro, o en la calle, o en el mercado, usted es la iglesia de Jesús. Por tanto, cuando usted esté en el mercado, mi hermano, la iglesia anda en el mercado. Cuando usted esté en su casa, la iglesia está ahí en su casa. La iglesia del Señor está en la casa suya, porque usted es la iglesia del Señor. Cuando usted ve en su carro manejando, ahí va la iglesia manejando, porque usted es la iglesia del Señor. Entonces, es importantísimo entender esto, porque eso es lo que nos enseña la Santa Escritura. Vamos a ver, como les dije, 4 cosas que son relevantes, mínimo 4 cosas ahorita que son relevantes. Voy a ir. Primera cosa, la iglesia son todos los santos del Señor. Primera cosa, la iglesia son todos los santos del Señor. Mire conmigo cómo comienza esta carta. Esta carta que es eminentemente eclesiológica. O sea, que aborda mucho la doctrina de la iglesia. ¿Y qué es la primera cosa que nos enseña? La iglesia son todos los santos del Señor. Mire conmigo Efesios capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, ¿quiénes son estos santos y fieles que están en Éfeso? ¿Quiénes son ellos? Bueno, es la iglesia, a los cuales el apóstol Pablo le llama aquí los santos. Hermanos, los santos en este contexto no son los perfectos e impecables. Y esto es algo que tenemos que aprender a discernir, que tenemos que aprender a entender. Me dijo, estamos estudiando con el hermano Rodolfo el domingo en la clase acerca de esto de la santidad. Y Rodolfo hablaba de 3 tipos de santidad, como claramente lo enseña la palabra de Dios. La primera es una santidad posicional. ¿Qué significa esta santidad? Quiere decir que cuando yo recibí a Cristo, Él me apartó. Y ahora yo soy santo, porque soy ¿qué? Apartado para Él. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Son todos los santos del Señor, los que Él ha apartado y le pertenecen a Él. La iglesia, entonces, son todas las personas que por la fe en Cristo han sido apartados por Dios
y ahora le pertenecen exclusivamente a Él. Si usted mira conmigo, el apóstol Pablo lo dice un poco más claro en 1 Corintios capítulo 1. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice así, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora mira el verso 2, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora Pablo aclara que esta carta se la está dirigiendo a la iglesia que vive en Corinto, a ese grupo de cristianos, de hermanos en Cristo, cuya ciudad era Corinto. Ahí vivían ellos. Eso se llama la iglesia local. Ahora, mire cómo dice el versículo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, Pablo amplía esto universalmente, no solamente local. La carta va dirigida a los hermanos, a la iglesia que vive en Corinto. Pero, si ustedes miran conmigo, mis hermanos, luego Pablo lo amplía y dice, no solamente ustedes son santos, mire cómo dice el versículo 2, sino todos los que en cualquier lugar, aquí en Tegucigalpa, ahí donde tú vives, ahí en tu colonia, ahí en tu barrio, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, queridos hermanos, todos nosotros hemos venido a formar parte de la iglesia. ¿Y quiénes somos? Somos los santos del Señor, los que Dios ha apartado. Dios te apartó a ti, me apartó a mí, y ahora le pertenecemos a Él. Entonces nosotros somos santos. Así es que, por favor, hermano, no te molestes si de aquí en adelante te dicen San Luis, por ejemplo. Yo soy San Manuel. Ella es doña Santa Blanca. Y tenemos ahí a Santa Evelyn y a San Rey, porque somos santos. Y gracias a Dios porque no tenemos que esperar hasta morir para que nos hagan santos. Ya el Señor nos ha hecho santos, porque nos ha apartado para Él, porque somos su pueblo, le pertenecemos única y exclusivamente a Él. En 2 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo dice así, mire cómo dice, 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Qué dice? Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que viven ahí en Acaya. Acaya es una región grande, y dentro de Acaya, Acaya es lo que hoy se conoce como Grecia. Y ahí estaba Corinto. Pero habían otros pueblos y otras ciudades y otros lugares ahí donde también habían creyentes. Entonces dice, todos los que están allí en Acaya también son santos y también son parte de lo que es la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, en primer lugar, la iglesia son todos los santos del Señor. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos las personas. Eres tú. Y soy yo, que hemos sido, ¿qué? Apartados. Si a ti te preguntan, ¿tú eres santo? Y a veces la gente se pone como a dudar, como decir, ay, se acuerda que mintió hace un rato y que se enojó con su esposa en la mañana y que dijo una palabra obscena y entonces dice, no, yo no soy santo. Bueno, esa es otro tipo de santidad. Eso se llama la santificación progresiva. Entonces, una es nuestra santificación posicional. Nosotros, todos los creyentes en Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo por la fe, somos santos porque hemos sido apartados para Dios y somos su iglesia entonces. Entonces, la iglesia está formada primero ¿por quién? Por todos los santos del Señor, todos los que Él ha apartado. Grábate eso en la mente, hermano, porque todos nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Formada por quién?
por todos los santos del Señor. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. Y por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, dice: les ruego que andéis como es digno de esa vocación con que fueron llamados. Hermanos, si tú eres santo y has sido apartado por Dios, eres de su pueblo, eres la iglesia del Señor, comportémonos como es digno de ese llamado que Dios nos ha hecho a la santidad, a pertenecerle a Él, a ser de Él. Comportémonos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Yo quiero motivarte a ti para que vivas de esa manera. Es un reto para mí y es un reto para ti también. Regresemos al libro a la carta a los Efesios, por favor, y vamos al segundo punto. En primer lugar, la iglesia son todos los santos del Señor. La iglesia no es un edificio. La iglesia, hermanos, no es una capilla. La iglesia no es un lugar donde nos congregamos. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. ¿Y cómo se nos llama? Los santos del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Él. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire conmigo Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor así en el versículo número 19. ¿Y cuál la superintenente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y dice, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? De que Cristo, cuando murió, fue sepultado y resucitó, fue exaltado hasta lo más alto. Y que todo está bajo sus pies. Todo está bajo su autoridad, bajo su gobierno y bajo su señorío. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que no solamente el Señor fue exaltado y todo fue puesto bajo sus pies, que Él es el Rey del universo, el soberano Señor en el cielo y en la tierra, sino que dice que Dios lo dio a Jesús, versículo número 22, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, mire, a la iglesia. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque esto nos habla de una relación vital. ¿Saben lo que es una relación vital? Viva, real, verdadera, absolutamente necesaria. Es como el cuerpo, la cabeza y el cuerpo. ¿Qué ocurre, hermano, cuando hay un trauma aquí en el cuello y dice, me fracturé la segunda o la tercera vértebra? Hay una desconexión entre la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una fractura y entonces no hay una comunicación y entonces el cuerpo queda como muerto. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo. De la cabeza es donde emanan las órdenes. La cabeza es la que le da la dinámica del cuerpo. Entonces es una relación viva, es una relación vital, es una relación totalmente necesaria para que el cuerpo pueda tener acción y pueda tener vida. Una persona parapléjica que no tiene comunicación, órdenes de la cabeza hacia el cuerpo,
no puede moverse, no puede levantar las manos, no tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque está desconectada de su cabeza. Hermanos, una iglesia que se desconecta de Cristo, que no escucha la voz del Señor a través de su palabra poderosa, que no habla con su cabeza, que es Cristo, que no atiende y acata las órdenes de su cabeza, que es Cristo, es una iglesia que está perdida. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo sigue diciendo. Bueno, antes de ir a Efesios capítulo 5, yo quiero que miremos un detalle maravilloso que dice aquí en cuanto a esta relación de Cristo con su iglesia como cabeza y cuerpo. Mira el versículo 22, dice, Efesios 5, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Pero hay algo que no está sometido bajo sus pies. La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No está bajo los pies de Cristo. Porque Cristo ama a su iglesia. Él te ama a ti, hermano, como nadie te ha amado jamás en el mundo. No estamos bajo los pies de Cristo. Podemos estar a los pies en adoración, en reconocimiento de su gloria, pero no estamos bajo sus pies. Ahí están todos los que no han recibido a Cristo y serán aplastados, destruidos. Pero la iglesia no. Dice, versículo 22, y lo dio por cabeza. Mire esto, sobre todas las cosas. Me encanta. ¿Ah? El mundo no está en una relación con Cristo. Mire, los presidentes, por muy grandes que sean, por muy poderosos, por gente multimillonaria, gente que tiene todo en este mundo, gente famosa, gente poderosa, están bajo los pies de Cristo. Pero nosotros, tú y yo, la iglesia, mire cómo dice, somos el cuerpo de Cristo. Y dice esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre el dinero, el poder, el mundo, la gente, sobre los poderes de esta tierra, los gobiernos, sobre todo. Cristo tiene una relación vital con su iglesia. No es con los poderosos, no es con esos gobernantes, no es con los países. El Señor no está tratando con países en este tiempo. Cuando hay pastores o líderes que quieren identificar la iglesia con un partido político y llevarlo al poder para gobernar porque quieren hacer una nación teocrática, ese es un engaño del diablo. Ese es un engaño, porque Dios hoy no está tratando con ningún país. Es más, con Israel. Dios va a tratar en el futuro. Ahorita Israel lo que necesita es escuchar el evangelio. Pablo dice en el libro de Romanos 9, 10 y 11, especialmente el capítulo 10, dice el apóstol Pablo que él quisiera que todo su pueblo fuera salvo. Por eso les predica el evangelio. Pero como nación, Dios va a tratar con Israel en el futuro. Hoy, sobre todas las cosas, sobre los poderes de esta tierra, sobre los gobernantes, sobre todo lo que existe, el mundo y el dinero y la fama y todo lo que usted pueda pensar, hermano, sobre todo eso, Dios solo está tratando con un pueblo. ¿Sabe cómo se llama? Se llama la iglesia. Eres tú y soy yo. Y eso me emociona. Como dice Pablo en el libro de Corintios, acuérdense que no son muchos poderosos, ni famosos, ni sabios, ni intelectuales, sino que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo por sobre todas las cosas. Y la relación vital de Cristo hoy es contigo y es conmigo, mi hermano. Es con su iglesia.
sobre todas las cosas. A veces quisiéramos tener un cargo poderoso, ¿no es cierto? O a veces quisiéramos tener todo el dinero del mundo, toda la fama, o todo el poder, o lo que sea. Tú tienes algo mucho más grande que lo que este mundo nos puede dar. Este mundo cochino, contaminado, sucio, putrefacto, podrido, no nos puede dar nada. Cristo es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y en el versículo número 23, mira cómo dice, la cual es su cuerpo, y escucha lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios quiere llenar tu vida como iglesia, mi hermano. Dice que Cristo es la plenitud. ¿Sabe lo que eso significa? Que con Él estamos plenos, llenos, completos. Que dejemos de andar anhelando toda esa basura de este mundo. Que nos enfoquemos. Qué hermoso lo que dice aquí. Dice que Cristo es el que va a llenar tu vida. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. Eres tú y soy yo. Y mira cómo dice, la plenitud de aquel, con A mayúscula, A, Cristo, que todo lo llena en todo. Él llena tu corazón. Él llena tu mente. A veces nosotros queremos que la mujer nos llene. Hay gente que se casa y dice que yo me caso porque necesito que mi esposa me atienda y que me llene y que me ame y que... Estás equivocado, hermano. Una mujer no va a llenar tu vida. Tus hijos no van a llenar tu vida. Hermana, un hombre no va a llenar tu vida. El dinero no va a llenar tu vida. La fama no va a llenar tu vida. El poder no va a llenar tu vida. Solo Cristo te puede satisfacer. Y en Él estás completo. Mira cómo lo dice Pablo en Colosenses. Vamos ahí un poquito adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2:9. Mira cómo dice. Porque en Él, otra vez aquí, Él es el Señor Jesucristo. Habita corporalmente, cuerpo, 100% hombre, toda la plenitud de la deidad. ¿Te das cuenta? Dice, en Cristo habita corporalmente, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Cristo es una persona, por favor, entendamos esto, que tiene dos naturalezas. Primero, indivisibles, no se pueden dividir. Pero segundo, inconfundibles, no se mezclan entre ellas. Es un misterio. ¿Okay? Cristo es el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pero mira cómo dice el versículo número 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Entiendes lo que significa eso, mi hermano? Que tú y yo estamos completos, no nos falta nada si estamos en Cristo. Porque somos su iglesia. Él es la plenitud nuestra. Él satisface todo lo que tú y yo podemos anhelar en esta vida. Solo Cristo lo puede satisfacer. Nadie ni nada te va a satisfacer a ti, más que solo Cristo. Mucha gente ahorita está preocupada porque está temblando por su empresa, su negocio, sus ahorros, que ya no tiene, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque esa es su esperanza y esas esperanzas son vanas. Esas esperanzas son vanas. Tu esposo o tu esposa se puede morir ahorita. ¿Y quién va a llenar entonces tu vida? Si tú te casaste y dices, mira, yo me casé para ser feliz y yo me casé para que mi esposa me satisfaciera y me llenara y que me hiciera feliz. Ay, si te muere hoy tu esposa, ¿quién te va a hacer feliz? ¿Quién te va a hacer feliz?
Cristo es la plenitud que todo lo llena en mi vida como iglesia, en tu vida. Y nosotros estamos completos, ¿dónde, mi hermano? En Cristo. Por favor, entendamos esto. Por eso es que el Señor quiere que dirijamos nuestro corazón hacia Él. Él es el Rey de nuestro corazón. Cuando oramos, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de decir en oración es: Señor, analiza mi corazón si tengo ahí algún ídolo todavía. Si estoy adorando algo. Si Cristo no ocupa el primer lugar de mi corazón. Si el primer lugar lo ocupa mi esposa o mi esposo o mis hijos. Si el primer lugar lo ocupa el dinero, la fama, el poder, el placer. O yo mismo. Somos ególatras. Nos adoramos a nosotros mismos. Porque mientras haya algo que ocupe el primer lugar en tu corazón, Cristo no podrá satisfacerte. No podrá llenarlo todo en tu corazón. Hermano querido, yo te animo. La iglesia que dijimos es el cuerpo de Cristo. Y tiene una relación entonces como vital, viva, totalmente necesaria, una relación eficaz. Sin esa relación no hay satisfacción. Cristo no va a llenar tu vida. Cristo tiene que ser tu cabeza. Tienes que estar bajo Él. Pero en tercer lugar, hermanos, la iglesia es el misterio de Dios. En primer lugar, ¿qué dijimos? La iglesia son todos los santos del Señor. La iglesia no son todos los edificios que hemos construido. La iglesia somos todos nosotros. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son los edificios. Somos las personas que venimos a formar parte del pueblo de Dios, de este cuerpo de Cristo, en una relación vital con Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y en esa relación Él llena toda nuestra vida. Pero en tercer lugar, la iglesia es el misterio de Dios. Volvamos al libro de Efesios, por favor, hermano. Mira conmigo la carta a los Efesios, capítulo 2. El apóstol Pablo comienza este pensamiento, mira qué interesante, en el capítulo 1 y versículo 3. Y desde ahí va desarrollando su idea, va desarrollándola y no la termina hasta el capítulo 3, verso 21. Es una sola idea. Es una idea nada más. Ahora, dentro de esta desarrollo de la idea del apóstol Pablo, y especialmente para que nosotros podamos entender lo que es la iglesia, mira conmigo el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 13, porque toda esa sección hay una enseñanza fundamental ahí. ¿Cuál es esa enseñanza fundamental? Que la iglesia es el misterio de Dios. Versículo 11, Efesios 2:11, mira cómo dice. Por tanto, si ustedes pueden ver este versículo, esta sección comienza con una conclusión. Por tanto, es una palabra, una frase adverbial de conclusión. Está concluyendo lo que dijo. Pero si ustedes miran el 2:1, el capítulo 2, verso 1, comienza con un I. ¿Qué es una I, hermanos? Es una conjunción copulativa. Y una conjunción copulativa une ideas. Por tanto, sigue desarrollando la idea del capítulo 1. Y si ustedes van conmigo al capítulo 1, verso 15, dice, por esta causa. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un desarrollo de ideas que está trayendo el escritor. Su idea no ha concluido. Pero ahora dentro de esta idea, Pablo va a decirnos, ¿saben una cosa, señores? La iglesia es el misterio de Dios. Entonces dice, por tanto, acordaos, estoy leyendo Efesios 2:11, que en otro tiempo es en tiempos del Antiguo Testamento. Dice, los gentiles son todos los que no éramos o no somos judíos. En cuanto a la carne,
cuanto al cuerpo, no éramos judíos, éramos gentiles, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, los judíos eran los que se circuncidaban y todos los que no eran judíos eran gentiles y no se circuncidaban. Entonces, los judíos despectivamente nos llamaban los incircuncisos. Pero esa era una palabra que más o menos quería decir perros. Los judíos ni tan siquiera hablaban con gentiles. No comían con ellos, no entraban a sus casas, no hacían amistad con ellos. O sea, era una división terrible. Versículo 12. En aquel tiempo, allá, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles no formaban parte de los pactos que Dios hizo con Moisés, con Abraham, con David, el pacto nuevo y otros pactos que están ahí. ¿Y qué dice? Versículo número 12, 2:12, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero viene el cambio. ¿Ok? Conjunción adversativa, la diferencia. Eso éramos antes, ahora somos todo lo contrario. Ahora, se dan cuenta, versículo 11, en otro tiempo. Está hablando del tiempo pasado. Pero en el versículo número 13, ¿qué dice? Ahora está hablando de hoy. En Cristo. ¿Se dan cuenta quién es el que hizo la diferencia, mi hermano? No es tu apellido, no es tu dinero, no es tu título, no es tu estudio, no es la posición que tienes en tu empresa. Nada de eso hace la diferencia. Es Cristo el que hace la diferencia en nosotros. Mira el versículo 13 dice, ahora, hoy, 3 de junio del año 2020, hoy, en Cristo, Él marca la diferencia. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo al morir en la cruz hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Versículo número 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, de estos dos pueblos diferentes, irreconciliables, enemigos, ¿qué dice el Señor? Hizo uno. Ahora, este uno que hizo no se llama gentil ni se llama judío. Subraya ahí, uno. ¿Sabe cómo se llama ese pueblo? Iglesia. Ese pueblo es iglesia. Somos el pueblo de Dios. Por eso me gusta ese canto también. Mire cómo dice. Derribando la pared intermedia de separación. Esa separación que había entre judíos y gentiles, Cristo la derribó. ¿Cómo la derribó? Muriendo en la cruz del Calvario. Versículo 15. Aboliendo en su carne, ahí en la cruz, al morir, al ser clavado, al sufrir en la cruz del Calvario, enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo, en Él, en Cristo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo se llama ese solo y nuevo hombre? Iglesia. Soy yo y eres tú. Es el judío que se convierte. Ahora ya, no importa si es judío o no, pero ahora es iglesia. Y de los dos pueblos Dios hizo uno. ¿Cómo lo logró? En la cruz. La cruz de Cristo es lo que hizo posible la paz con Dios y el establecimiento de un solo pueblo llamado la iglesia, salvo por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Versículo número 16, y mediante la cruz, mire, esto es interesante, mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, matando en ella, en la cruz, las enemistades que había. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos.
Porque por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo, ¿quién hace la diferencia? Es Cristo al morir en la cruz. Los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia. ¿Cómo puede ser salvo el judío y si quiere llegar al Padre? Por el mismo Espíritu Santo, y tiene que ser por medio de Jesucristo. Y entonces viene otra conclusión, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora yo quiero que ustedes miren cómo se le va llamando a la iglesia aquí. En el versículo 16 se le llama cuerpo de Cristo. Aquí en el versículo 19 se le llama la familia de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, tercer nombre, ¿cómo se le llama a la iglesia también aquí? Edificio de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo. ¿Cómo se le llama a la iglesia aquí? Cuerpo, familia de Dios, edificio de Dios, templo de Dios. Pero ¿todo qué es? Es la iglesia. Es la iglesia. Versículo número 1, 3.1. No ha terminado la idea del escritor. Por esta causa, ¿por qué causa? Por lo que les acabo de decir, porque ya no hay diferencia. Ahora hay un solo pueblo que se llama la iglesia y todos pueden ser salvos a través de Cristo y venir a formar parte de esa iglesia. No importa si es judío o si no es judío. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Mira el versículo 2, 3.2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado aquí, por revelación me fue declarado el misterio. Pablo dice, ¿sabe que esta iglesia era un misterio? ¿Sabe que eso de que los judíos y gentiles iban a formar un pueblo y que juntos iban a adorar a Dios y que van a ser salvos de la misma forma por la fe en Jesucristo, por ese sacrificio de Cristo en la cruz y que juntos iban a formar este nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia? Dice Pablo, ese era un misterio y a mí me fue revelado. Versículo número 3, que por revelación, estoy leyendo Efesios 3:3, me fue revelado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo le llaman a la iglesia? Es el misterio de Cristo. Versículo número 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Qué es un misterio, mi hermano? Es algo que Dios tenía oculto, secreto, solo para Él, que no se lo reveló a nadie, que en el Antiguo Testamento Dios lo tuvo en secreto, a nadie se lo dijo, hasta que Cristo vino en el libro de Mateo 16, por primera vez les dice, yo voy a fundar una iglesia. Los discípulos ni preguntaron qué era eso. En el 18, Mateo 18, les vuelve a decir por segunda vez, si este rebelde no les hace caso, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él, y si no te oye, lleva 2 o 3 testigos, y si no los oye, tráelo a la iglesia. Por segunda vez menciona a la iglesia. Y ahora Pablo sabe lo que dice. Ese era un misterio. Dios no se lo quiso revelar a nadie. Era tan secreto que Dios dijo, esto no se lo voy a decir a nadie, porque esto está en mi corazón. ¿Sabe dónde estaba la iglesia, mi hermano? En el corazón de Dios. ¿Sabe de dónde sale la iglesia? Del corazón de Dios. En un secreto que Él tenía solo para Él. Un amor profundo para nosotros. Y Pablo dice, ahora Dios me reveló esto a mí. Mira el versículo número... estoy leyendo el versículo número 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pone Pablo Espíritu e inmediatamente pone 2 puntos. Hay que observar eso, hay que ver eso. Esos 2 puntos
nos declaran ahora cuál es el misterio. Versículo número 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Otra vez, según el 2:16, llamando a la iglesia cuerpo. Y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme de la gracia de Dios que me fue dado según la operación del poder. A mí. Y Pablo dice, yo soy el menos apto para esto, pero mira el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Y mire cómo dice el verso 9, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice, ese misterio estaba escondido en Dios, en el corazón y en la mente de Dios. Pero ahí estaba yo, en la mente y en el corazón de Dios, allá en la eternidad. Pero Dios dijo, a nadie yo le voy a decir que voy a salvar a Manuelito y que va a ser parte de mi pueblo. Yo lo guardo para mí, lo guardo en mi mente y en mi corazón. Misterio. Versículo número 10. Mire cómo dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora Pablo dice de lo que está hablando. ¿Ya se dieron cuenta? Pablo dice, ¿saben de lo que les he estado hablando? De la iglesia. De la iglesia. Se lo dije a través de la palabra cuerpo, a través de la palabra familia de Dios, a través de la palabra edificio de Dios, a través de la palabra templo de Dios, pero en relación a todo lo que estoy diciendo, estoy hablando de qué dice Pablo, de la iglesia. Éramos el misterio de Dios, escondidos en la mente y en el corazón de Dios, amados de Dios desde la eternidad. Hermano, ¿te puedes imaginar que tú y yo estamos en la mente y en el corazón de Dios en la eternidad? Y eso es maravilloso para nosotros, hermano. Por eso somos la iglesia del Señor. Pero yo quiero que miremos lo que dice Pablo aquí. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Para qué estamos aquí, hermano? Mira el versículo 10. Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabe cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Que Satanás está derrotado. Que tú, si no conoces a Cristo, tú puedes tener la vida eterna y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. De la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo número 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora, dada a conocer, mira, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ni los principados ni las potestades, ¿saben dónde están esos? Estos son demonios. Están bajo los pies de Jesús. La iglesia está arriba, es el cuerpo de Cristo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual dice, pido que no desmayéis. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta? Estamos enfrentando problemas duros. Nuestra hermana Mirna, su hermano falleció, don Vicente, muy querido por nosotros también. Nuestro hermano Danilo pasando por pruebas duras y difíciles. Nuestra querida hermana Belinda también. Hermanos que han perdido sus empleos. Algunos temerosos en cuanto a esta pandemia. Otros hermanos están con temor en cuanto a su empresa, su trabajo, sus negocios, los ahorritos que han estado guardando. Pero ¿qué dice la Escritura? Nosotros somos la iglesia de Dios. Estábamos en la mente y en el corazón de Dios por toda la eternidad y estábamos en el secreto de Dios. Ahora, mire cómo dice Pablo. Versículo número 12. En quien tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Seguridad. No miedo, no duda. Seguridad, hermano. Hermano, dice la Escritura aquí
que tú y yo debemos de tener, estar seguros en Cristo. Y esta seguridad, aún en medio de toda esta adversidad, ¿qué dice que debes tener? Mira el versículo número 13. Por lo cual pido que no desmayes. La iglesia de Dios no puede desmayar, no puede claudicar, no puede bajar los brazos. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el misterio de Dios guardado en la mente y en el corazón de Dios. Somos sujetos de su amor eterno. Y Dios hizo este plan maravilloso para salvarnos a su iglesia. ¿Y qué dice? No desmayéis a causa de mis tribulaciones. Dice Pablo, ni por las mías ustedes tienen que estar sufriendo. Hermanos, ¿y a qué debemos llevar esto? A buscar al Señor. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Eso tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Ponernos de rodillas, clamar a Dios. Hermanos, aprendamos a orar de rodillas. A veces nuestras rodillas están muy tersas. No aguantamos ni 2 o 3 minutos de rodillas. Dice Pablo, doblo mis rodillas. ¿Sabes que a Santiago, ese que escribió esta pequeña carta que está aquí al final, le decían rodillas de camello, porque tenía unas rodillas enormes de tanto estar arrodillado orando? Hermano, la iglesia tiene que orar. En vez de desmayar, tiene que orar, pedir fuerza al Señor, valor para soportar pruebas, adversidad, dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza, lo que venga. Pero no desmayemos. Tengamos seguridad y tenemos acceso con confianza a esta gracia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Bueno, somos los santos, todos los santos del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el gran misterio de Dios. Hermano, ¿te das cuenta lo que nos enseña la Biblia de lo que eres tú y lo que soy yo? Ahora somos la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Como santos, vivir como es digno de esa vocación que fuimos llamados. No te contamines con ese mundo pecaminoso. Tú le perteneces a un Dios santo que te ha santificado. Vivamos en santidad. Como cuerpo de Cristo mantengamos esa relación vital con nuestro Señor. Y como iglesia del Señor, misterio de Cristo, disfrutemos del amor de Dios. ¿Qué más nos enseña esto? Que tengamos seguridad. Si Dios me tenía en su mente allá en la eternidad y Él hizo todo un plan y toda una obra perfecta y maravillosa de salvación y ahora me ha salvado y soy su pueblo y ahora soy de su iglesia, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Si me dio a su Hijo amado, lo entregó por mí, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Tengamos ese acceso, no desmayemos y doblemos nuestras rodillas ante nuestro Dios. Fortalezcamos nuestra vida espiritual en este tiempo de adversidad. Dios quiere fortalecer tu vida, mi hermano. Él quiere darte el poder para que tú venzas y para que tú tengas la victoria. No te des por vencido, porque Cristo te ama. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por este tiempo hermoso. Señor, esta noche adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque somos tu iglesia, Señor. Yo soy tu iglesia y cada hermano es una iglesia tuya. Ahora, Padre, te pido que por favor nos ayudes a entender esta verdad de tu palabra. Padre, que nosotros podamos entender que somos santos. Somos todos los santos del Señor apartados para ti. Danos poder para vivir como es digno de ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes a entender que somos el cuerpo de Cristo. Padre, que estamos aquí para mantener una relación vital, dinámica, real, verdadera, viva con nuestro Señor Jesucristo. Que aprendamos a obedecer sus órdenes como cabeza. Que aprendamos, Señor, a caminar en Cristo. Pero también que somos el misterio de Dios que estaba oculto, pero que ahí estábamos todos nosotros, en tu mente y en tu corazón, Padre. Padre, enséñanos que no tenemos, que tenemos que tener seguridad,
que tenemos que ser firmes en medio de la adversidad más grande que tengamos, del dolor más grande, de la necesidad más grande. Enséñanos a tener seguridad, a no desmayar y a doblar nuestras rodillas ante ti. Padre, gracias por este tiempo. Edifica tu iglesia y afírmanos cada día más en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en su corazón. Les dejo con mis hermanos. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por ese mensaje tan hermoso que nos llena de paz. Gracias a Dios somos nosotros el pueblo de Dios. Somos su pueblo escogido. Gracias a Dios porque somos su iglesia y que no necesariamente tenemos que ir allá al templo, sino estamos aquí reunidos alabando y aprendiendo más del Señor. Hermanos, no olvidemos que el próximo viernes tenemos otro estudio bíblico de continuación de lo que estamos hablando aquí. El sábado tenemos el club bíblico a las 3 de la tarde con los jóvenes. El domingo a las 9:30 de la mañana la escuela dominical de varones y de mujeres. Cualquier joven que se quiera reunir también está cordialmente invitado. Y a las 10:30 el culto general. Entonces, hermanos, muchas gracias y que Dios nos siga bendiciendo. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh. Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo.
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu